a continuar, ¿no? Hace 8 días estuvimos muy atentos, haciendo una introducción al libro de Primera de Corintios. Estuvimos viendo como la realidad social, la realidad cultural, la realidad política también, geográfica de lo que era Corinto, ¿no? Corinto, un lugar, como ustedes se dieron cuenta, que no era un lugar fácil, hablando en términos de entender una sociedad compleja, una sociedad multicultural, una sociedad muy cosmopolita, donde confluían varios tipos de personas que venían, que iban, transeúntes. Ustedes saben que ya habíamos hablado que Corinto tenía 2 puertos y esos 2 puertos hacían una ciudad altamente comercial, una ciudad altamente cosmopolita, una ciudad con mucha influencia a nivel de todo el Mediterráneo, una ruta comercial muy importante, y allí pues tenemos que esa ciudad pues estaba bajo el protectorado y estaba bajo el gobierno de Roma. Roma, el imperio en tiempos de Pablo, esa Roma imperial que tenía todas las características de ser un imperio que tenía dominio sobre todas esas regiones. Y ahí estaba Corinto, ¿no? Donde habían ciudadanos, habíamos hablado de que habían ciudadanos romanos jubilados. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, hermanos? Ciudadanos romanos que se habían ya jubilado, soldados romanos jubilados. También llegaban y confluían allí muchos esclavos. Era una ciudad donde había muchos esclavos. Habíamos hablado que era una ciudad donde llegaban muchas personas de muchos lugares, y por ser un puerto obligado, eso estaba viendo, resulta que las personas llegaban a un puerto, a uno de los puertos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los puertos? Esto ya es pregunta para los hermanos que estuvieron atentos. A ver, ¿cómo se llamaban los puertos que tenía la ciudad de Corinto? Vamos a hacer un quiz evaluativo de los hermanos que estuvieron atentos. ¿Cómo se llamaban esos puertos? ¿Se acuerdan? A ver, ahí está levantando la mano. ¿Quién la está levantando? Luz Estela, de acá de Salgar. A ver, hermana Luz Estela, usted como una buena estudiosa, cuéntenos. Se llamaba Luqueo y Sincrea. Sí, Luqueo señora. y Sincrea. Le creo. No le creo, sino lequeo. Lequeo y Sencrea. Sí, sí. Estos 2 puertos comunicaban a 2 mares, ¿no? A 2 mares. Entonces, cuando llegaba un barco a un lado del puerto, ellos, estuve revisando eso, lo que hacían era o pasar las mercancías desde un barco y caminar un trayecto hasta el otro puerto y montarla en el otro barco. Ellos evitaban dar una vuelta por toda esa península del Peloponeso, y entonces eso hacía que las personas que llegaban en ese paso se quedaran ahí en Corinto a veces por días. A veces no solamente pasaban mercancías, a veces lo que pasaban era el barco. Tenían un sistema, en ese istmo no había un canal como el canal de Panamá, sino que montaban el barco, imagínense ustedes, sobre unas especies de plataformas, y lo arrastraban y lo pasaban de un lado al otro. El canal de Corinto, el que existe hoy en día, lo lograron construir por allá apenas en el año de 1800 y pico. Construyeron un canal para evitar toda esa travesía. Pero entonces, cuando se iba a transportar un barco, todos los marinos, todas las personas que iban allí tenían que bajar y quedarse ahí en Corinto. Ya se imagina usted marineros que venían de estar en la mar por varios días, varios meses navegando. ¿Cómo llegarían esos marineros a Corinto? Ya se puede usted imaginar, ¿no? Por eso Corinto era como Las Vegas de lo que es hoy. Las Vegas hoy en día se le conoce como la ciudad del pecado, ¿no? De esa misma parte o esa misma forma era Corinto. Ahí había todo un sistema de una sociedad permeada por toda esa gran cantidad de mujeres dedicadas a la prostitución. Bueno, ya hablamos de eso. Vamos entonces hoy a ver el desarrollo
de lo que Pablo le escribe a estos hermanos después de haber estado allí, él estuvo 1 año y medio, estuvo Pablo allí en Corinto, haciendo su ministerio, llevando a cabo el propósito que Dios lo llevó a esta ciudad. Después de casi 3 años, cuando Pablo estaba en Éfeso, recibe noticias de Corinto, recibe unas noticias porque querían ellos darle a conocer a Pablo cosas que se estaban presentando. Primero llegaron unas personas a darle un informe y parece que después llegó una carta donde le hacían unas preguntas específicas a Pablo. Por eso cuando vemos la carta a los Corintios, nosotros vemos que hay respuestas que Pablo estaba dando a preguntas que se le habían hecho. La cosa es que nosotros no tenemos las preguntas que se le hicieron a Pablo. No tenemos cuáles fueron las preguntas, tenemos las respuestas en la carta a Corintios. En la primera Corintios tenemos la respuesta. Entonces a veces es difícil entender qué fue lo que le preguntaron al apóstol. Uno puede a veces fácilmente inferir unas cosas, pero hay otras cosas que no son fáciles de inferir. Entonces uno no sabe qué fue lo que le preguntaron. Entonces tenemos a veces que pedir y decir, Señor, ¿qué sería lo que le preguntaron al apóstol Pablo? A veces por el contexto logramos entender, otras veces no es tan claro, y ahí es donde vienen las diversas formas contextuales de interpretar lo que Pablo estaba respondiendo. Hay diversos hermanos que bajo unas cosas piensan una situación y otros hermanos piensan que bajo esa situación hay otra perspectiva de encarar esa respuesta. Me estoy dando a entender, espero que me dé a entender. Entonces, aquí comienza Pablo, ¿no? Escribiendo la carta con una salutación, como toda salutación. Cuando uno escribe una carta tiene una salutación. Esa es la norma, ¿no? Una salutación, un cuerpo de la carta y una despedida. Y alrededor de la carta, del cuerpo de la carta, es que se responden esas preguntas, donde Pablo como apóstol comienza a poner orden sobre ciertas situaciones de lo que estaba pasando allí en Corinto. Vamos entonces a comenzar, hermanos. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. A ver si un hermano tiene la amabilidad de leerme desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que es como una salutación que parece que es una salutación para nosotros muy sencilla, pero como es la palabra de Dios y estamos frente a la palabra de Dios, allí en esa salutación hay unas grandes verdades escondidas que nos ayudan a nosotros hoy en día a entender muchas cosas. A ver, hermano Adelmo. A ver, hermanos, dice la palabra del Señor aquí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, amén, hermano Adelmo. Vamos a ver entonces ahí, vamos a ir despacio. El encabezado de la carta, pues el que está mandando la carta, porque a él fue que se le mandaron, se mandó el informe y se le mandaron a hacer las preguntas, pues fue al apóstol Pablo. Fue el que estuvo pagando el precio de estar allí con los corintios, llevándoles el evangelio. Pablo fue llevado por el Señor a Corintio, a esta ciudad. Imagínese usted hoy llegar a una ciudad como esas, usted un hijo de Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender en esta primera partecita? Voy a diseccionar la palabra para que veamos algunos aspectos que considero y siento que son importantes tocar esta noche, hermanos. La primera parte, subrayela allí si usted quiere, es la de Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Oiga, allí en eso que acaba de decir Pablo, en ese renglón del versículo, Pablo está diciendo muchas cosas para nosotros interesantes, importantes y creo que fundamentales. Presta atención a esto, hermano.
Pablo dice que él fue un llamado, pero ¿para qué fue llamado Pablo? Él dice a ser apóstol, pero ¿apóstol de quién? De Jesucristo. Y esto es muy interesante que nosotros podamos darnos cuenta de algo que en la iglesia ha tenido gran consonancia a través de muchos siglos, acerca de lo que significa ese apóstol, lo que significa el apostolado. Vamos a ir hablando de esto. Bueno, voy a comenzar por una definición etimológica de la palabra apóstol, porque la palabra apóstol es una palabra griega. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nuestras traducciones vienen de ese griego, de la época en que se escribieron todas estas cartas y los evangelios. Y nosotros encontramos algunas palabras que no se tradujeron, sino que se dejaron como en el griego, como la palabra en el idioma como fue escrito. Esta palabra apóstol no se tradujo, pero en realidad, ¿qué significa la palabra apóstol? Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. La palabra apóstolo o apóstolos significa un enviado o un delegado o mensajero, un enviado. O sea que si nosotros quisiéramos cambiar la palabra apóstol por la palabra al español correspondiente, deberíamos de decir Pablo llamado a ser enviado de Jesucristo o mensajero de Jesucristo. Así lo tendríamos de pronto que leer si se hubiera traducido. Pero como no se tradujo, resulta que ese título de apóstol se quedó así. ¿Y por qué se quedó esa palabra apóstol así? Hay una razón por la cual se quedó esa palabra así y no fue traducida. Porque cuando se está hablando de apóstol de Jesucristo, estamos dándole una connotación especial a aquellos a los que el Señor llamó. Inicialmente, Él llamó a un grupo de hombres y ese grupo de hombres estuvieron con el Señor. Y ese grupo de hombres permaneció con Él en su ministerio. Conocieron al Señor, estuvieron con el Señor. Voy a decirles a ustedes que en la Biblia el término apóstol, aunque hay un uso especial como en el caso de Pablo y los 12 que estuvieron con el Señor, en la Biblia se utiliza el término apóstol de 3 maneras diferentes. Vamos a diferenciar esas 3 formas. Ya les voy a explicar por qué es necesario que entendamos esas diferencias. Bueno, la primera, cuando aparece la palabra apóstol en sentido único y exclusivo, la Biblia se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos, como dice Hebreo, que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo, con ese título, lo que nos quiere dar la connotación, la palabra, es que Él es el escogido y enviado por el Padre. El Señor Jesucristo es el único comisionado por el Padre. Por eso la Biblia habla como de Él diciendo mi Hijo unigénito. Y Él es el único comisionado por el Padre. ¿Para qué fue comisionado por el Padre? Para realizar, hermanos, y desarrollar una obra o misión específica que solo podría ejecutarse por un conocimiento íntimo de la voluntad del que lo enviaba. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién lo envió? El Padre. El Padre. Podemos decir que hay otro que conoce al Padre como lo conoce Jesús. Es una pregunta Espíritu para Santo. ustedes, hermanos. ¿Hay otro que Espíritu Santo. conoce al Padre como lo conoce Jesús?
el Espíritu Santo. Claro, pero hay otro con esa connotación que conoce al Padre como lo conoce Jesús, hablando de otro hombre. Nadie, No. mi hermano, el mismo Jesús dio testimonio que solo él conoce al Padre y solo el Padre lo conoce a él. Hablando humanamente, no hay nadie quien conozca al Padre como lo conoce su Hijo amado. Hay un conocimiento íntimo que tiene el Hijo acerca del Padre. Por lo tanto, Él conoce el corazón del Padre. Por lo tanto, Él en ese conocimiento del Padre conoce la voluntad del Padre y Él pudo venir, fue enviado, justamente salió de esa realidad, de la realidad celestial, y dice la palabra que entró en nuestra realidad y traía justamente todas las indicaciones del conocimiento de la voluntad del Padre. O sea, no hay otro como Él. No ha habido ni habrá otro como Él en ese conocimiento tan íntimo que Él tenía con el Padre. Como un hombre vino con ese conocimiento íntimo para poder realizar y llevar a cabo a perfección la voluntad del Padre. Entonces, cuando la Biblia habla al Señor Jesucristo como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, estamos hablando que esa palabra apóstol está en un sentido único, referida al Señor. Por ahí hay un micrófono abierto. Hay un micrófono que crea un poquito de interferencia, si me ayuda. Ya, hermano, ya. Muchas gracias. Hasta ahí vamos, ese sentido único de la palabra apóstol, hermanos, ¿estamos allí o no? Amén, amén. Bueno, también la Biblia, vemos el término apóstol cuando es referida en un sentido específico. Hay un sentido único y hay un sentido específico. ¿Cómo así, hermano Carlos? Bueno, la Escritura usa la palabra apóstol en un sentido específico para hablar o referirse a un grupo especial de personas. En este caso, ¿quiénes son ese grupo especial de personas que se les llama y se les conoce como los apóstoles? ¿Cuál grupo de personas son esas? Pregunta para todo el grupo. ¿Pueden ser los seguidores de Cristo? ¿A quién se le conoce especialmente en la Escritura como apóstoles del Señor Jesucristo? A los 12. Ahí levantó la mano la hermana Luz Estela Cano y luego la hermana María Ibagué. Saludo, amada hermana Estela. Amén, Bueno, buenas noches. Buenas Sí, noches. esos son los llamados apóstoles del Cordero, que Claro, son los 12. los 12. Está bien, a los 12 se les conoce con el nombre específico de apóstoles y no se les tradujo como enviados ni mensajeros porque ese era el grupo de los 12. Dentro de esos grupos de los 12 podemos incluir a Matías. ¿Ustedes saben quién es Matías? Sí, el reemplazo de Judas Iscariote. Hermano, la hermana María había levantado la mano de Ibagué. Bueno, sí, ¿qué nos quiere decir la hermana? Creo que es en relación a la pregunta, ¿no? Sí, hermano Carlos. Pues los 12 fueron los discípulos primeros llamados por el Señor Jesucristo y pues por supuesto los apóstoles, como dijo la hermana anterior. Okay. Y pues Matías fue en reemplazo de Judas Iscariote. Exactamente. Y también, ¿quién más es llamado apóstol? El apóstol Pablo, con esa nota singular. Matías y el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué está metido el apóstol Pablo en este grupo de los 12? Sería la pregunta, ¿verdad? Voy a decirles que en la misma escritura, para usted ser llamado apóstol en el sentido del grupo que escogió el Señor Jesús, había unos requisitos
para que usted fuera considerado un apóstol de Jesucristo. Voy a hablarles de cuáles eran esos requisitos que están ahí en las Escrituras. Acompáñenme usted ahí a Hechos, hermano. Vamos a Hechos. Creo que usted ahí en Hechos podemos encontrar un poquito la respuesta de cuáles eran como las credenciales que se deberían de tener para usted ser conocido como del grupo de los apóstoles con esa A mayúscula. Justamente cuando se va a escoger al sucesor de Judas, porque inicialmente ustedes saben que los 12, ahí estaba metido y estaba incluido Judas, que fue considerado un apóstol. No podemos decir que no. Pero dentro de esos que el Señor escogió, nosotros nos vamos a dar cuenta que había que reemplazar a Judas, dado que Judas se suicidó y ahora se tenía que escoger a otro. Entonces, mira el criterio que utilizaron o que se utilizó para escoger a ese apóstol. Vamos a leerlo. Está en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Me lee alguien, por favor? Yo le leo, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Listo. Un abrazo. Buenas noches, mis hermanos. Igualmente, Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vaya, gracias, hermano Nilton. Ahí vamos a nosotros a darnos cuenta que ahí se encuentran como unos criterios que se requerían para usted ser nombrado como un apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles eran esos criterios? ¿Qué podemos deducir cuando dice es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan? Bueno, ¿qué es lo que estaba queriendo decir o qué era lo que se estaba queriendo decir? Se está deduciendo que el estar con los 12 significaba que alguien había compartido con Jesús intimidad desde el comienzo de su ministerio, que fue una persona que estuvo cercano, muy cercano a él. Y esto nos habla de alguien que había escuchado a Jesús, aprendido y recibido la doctrina directamente de Jesús. O sea, una persona que no haya recibido la enseñanza de otros hombres, sino que estuvo aprendiendo del mismo Señor Jesús. O sea, un apóstol de Jesucristo no había aprendido las enseñanzas doctrinales de ningún otro hombre, ni siquiera de otro apóstol. Hasta ahí vamos, ese primer criterio, porque dice, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, o sea, que compartió intimidad, que estuvo allí, que oyó al Señor, que aprendió del Señor y recibió la doctrina por una revelación personal de estar con el Señor. Ese era un criterio que tenían los mismos apóstoles que estuvieron con él. Ellos decían, bueno, ¿quién de estos hombres que están aquí tuvo esa característica? Y había nombres como ustedes ven allí que aparecía Matías, ¿y cómo se llamaba el otro? A José, ¿no? José, ajá. José, que se llamaba también Justo. Ellos dicen, bueno, de los que están aquí, ellos cumplen ese requisito. Y ahí fue cuando, después de que vieron a estos dos hombres con ese primer criterio, porque no es el único. ¿Cuál es el otro criterio? ¿Sabe cuál es el otro criterio importante que destaca aquí los mismos apóstoles o el apóstol Pedro? ¿Quién levantó la mano por allí? Hermana Estela levantó la mano, amado hermano. A ver, hermana Estela.
Buenas noches. Ser testigo de la resurrección. Sí, señora, sí, señora. Ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. No, no es que a mí me contaron que Él resucitó. No es que a mí me dijeron que Él resucitó, sino que fue testigo de la resurrección de Cristo. Todos los apóstoles vieron con sus ojos físicos a Cristo después de su resurrección. Era necesario que estos requisitos se unieran a otro requisito fundamental que, aunque no lo está diciendo aquí, sí lo sabemos porque Pablo lo va a mencionar ahora que estamos leyendo Corintios. ¿Cuál era ese requisito fundamental? El número 1, ¿cuál es? Hagamos a ver ahí. ¿Cuál era el número 1? Volvemos otra vez. ¿Cuál era el número 1? Lo acabamos de decir, ¿no? Haber andado con él. Exactamente, que haya estado, que haya oído directamente y que haya aprendido directamente del Señor. ¿Cuál es el número 2? Ser un testigo ocular de la resurrección. Y hay otro que no lo está diciendo aquí, pero que es fundamental. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál será? Hermanito, haber sido llamado directamente por el Señor. Sí, señora. Oiga, estoy contento con los hermanos hoy. Están en la jugada, están pilas. A ver, un requisito fundamental para ser considerado apóstol de Jesucristo era que debía de ser una persona escogida personalmente por Cristo para estar en una condición donde el Señor lo había llamado. Ser una persona escogida personalmente por el Señor. Te hago la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo estaba aquí? ¿Cumplía el apóstol Pablo con esos requisitos o no cumplía? De hecho, hay algunos hermanos teólogos, otros teólogos que no son hermanos, que dicen que Pablo no era, que Pablo no debería de considerarse un apóstol. ¿Ustedes qué piensan? ¿Aquí quién levantó la mano? Creo que es Nilton. Nilton, sí. A ver. Mi hermano, pues el apóstol Pablo, que también es llamado apóstol, como él mismo lo dice en algunas de sus cartas, voy a buscar de pronto acá una, que es en la introducción donde él dice que él ha sido escogido. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Está mostrando también ahí, por ejemplo, esa es la introducción a Romanos, donde habla que él ha sido escogido por el mismo Dios. Y hay otras que dicen que él ha sido escogido por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver acá en Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es llamado por el Señor. Entonces, Pablo aplica en estas condiciones de ser apóstol, porque Pablo también tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo, y está en la palabra de Dios cuando él iba hacia el camino a Damasco, que es cuando tiene ese encuentro con el Señor, cuando le decía el mismo Señor Jesucristo que por qué lo estaba persiguiendo, él persiguiendo a la iglesia como tal, pero persiguiendo al cuerpo del Señor Jesucristo. Ahí fue cuando él tuvo un encuentro real con el Señor, y en las cartas de él, como ya les dije, él dice que Pablo es apóstol. Después yo leo otra aquí, mi hermano, vamos a ver acá en Efesios, Pablo, aquí lo dice mejor, Pablo, apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, él aplica en esas condiciones porque él tuvo ese encuentro con el Señor. Amén, mi hermano. Amén, hermano Nilton. Claro, porque uno podría decir, bueno, Pablo cuando comenzó su ministerio, pues ya el Señor Jesús había muerto y él no participó en el grupo de los 12 que estuvieron con él. Pero el hermano Nilton nos está diciendo algo que también es muy claro en las Escrituras y por los cuales Pablo aplica. Te hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Pablo tuvo intimidad con el Señor, aunque no estuvo con él
en los 3 años y medio de su ministerio, ¿tuvo intimidad Pablo con el Señor o no? Y cuando hablo de intimidad es que ¿quién le enseñó la doctrina a Pablo? Amén, ¿Quién? hermano. Mismo Señor. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo dice por allá en Gálatas que a él nadie le enseñó, sino que directamente el Señor se reveló y le mostró y le estuvo enseñando directamente a Pablo? ¿Se acuerdan de eso allá en Gálatas? Amén, mi hermano. Y Él uno dice que que, perdón, y uno que conocemos mucho, mi hermano, discúlpeme, uno que conocemos mucho, que es en Primera de Corintios 11, 23, mire como dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. sí, Entonces él lo señor. recibió directamente del Señor y él tuvo intimidad con el Señor Jesucristo. Amén, hermano Nilton. Pablo lo dijo, por eso es que él tiene toda la autoridad para decir yo soy un apóstol. ¿Por qué? Porque mientras el Señor Jesús estuvo con los 12, claro, ellos oyeron directamente la enseñanza del Señor, pero Pablo también tuvo un encuentro con el Señor de tal manera que él puede decir allá en Gálatas, él dice, 1:1. bueno, él dice eso en el 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pero mire lo que dice en el versículo 18, cuando él está narrando el tiempo de lo que sucedió después de él haberse convertido. Dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo, de los que otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Fíjese que él está diciendo que, desde el versículo 15 voy a retomarlo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué era lo que Pablo está diciendo? Bueno, todo lo que yo recibí del Señor fue algo directo. Yo no fui a consultar a los apóstoles, yo no fui a preguntarles, no fueron ellos los que me dijeron, fue una revelación directa, porque después de lo que pasó en Damasco, en el camino a Damasco, yo me di cuenta quién era el Señor. ¿Pablo vio entonces al Jesús resucitado o no lo vio? Claro. Con esa experiencia en Damasco, él pudo tener una experiencia única del Cristo resucitado. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? ¿Podemos incluir a Pablo, sí o no? Amén, amén. Pues No sí, podemos. Está hermano. incluido, Si está el mismo incluido, mi Señor. hermano. Amén, Bueno, hermano. ¿quién está Siga, hablando? hermano. No sé quién está hablando. Levanta la mano el hermano Nilton. No. Mi hermano, sí, está incluido, y no es que si lo vamos a incluir, el Señor ya lo había, en su presencia ya lo había estipulado que él iba a hacer, y había sido escogido por él, porque también la misma palabra dice que ese instrumento era escogido por él para llevar el evangelio, y ahí también en ese versículo que usted está leyendo, hermano, después de que él tiene ese encuentro con el Señor, él se queda como por 3 años ahí en Arabia, no sé si es un desierto que, y en ese término de 3 años, la palabra nos permite ver que es que en ese momento fue cuando el Señor le hizo muchas de las revelaciones que él tiene, o sea, fue como una forma de Pablo en ese tiempo de relacionarse directamente con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es. Esos 3 años fueron en el desierto de Arabia y después él volvió a Tarso y allá estuvo otro tiempo. O sea que estuvo bastante tiempo. No es que Pablo, nosotros creemos que Pablo comenzó, fue
cayó, vio al Señor, tuvo la revelación e inmediatamente arrancó a ser el apóstol Pablo. No, Señor, no fue así. Casi que muchos hermanos dicen que la primera etapa del apóstol Pablo fue de 11 años antes de que Pablo fuera Pablo. Hermano Germán. Mi hermano, buenas noches y buenas noches a todos los hermanos. Me conecté un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Sí, creo que ahí hay algo importante en ese proceso de Pablo, ¿no? Porque como decía el hermano, Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor camino a Damasco. Y también sabemos que el Señor, pues por ese proceso que inició en Pablo, lo dejó ciego, ¿no? También estuvo ciego 3 días, ¿no? Y pues no sé, solamente el Señor y Pablo saben lo que pasó en esos 3 días y cuál fue el trato en el corazón de Pablo derrumbando el Señor en esos 3 días cosas. Después esos 3 años también que dice la escritura por allá en Arabia antes de volver a Damasco. Entonces como que siempre el Señor se tomó esos tiempos, no sé, ¿no? Lo digo yo, no estoy queriendo pues imponer una doctrina, pero cómo el Señor también le puede haber revelado esa resurrección a Pablo. O sea, ya la había visto, pero entender y confirmar de las escrituras por qué el Señor había resucitado al tercer día. Entonces, creo que el Señor se tomó todo su tiempo y de pronto lo que tú leías ahora en la escritura podía sonar como un poquito de prepotencia en Pablo, no, a mí nadie me enseñó, sino que fue directamente del Señor. Pues no fue con ese ánimo, sino por el contrario, es el Señor enseñándonos que solamente en la intimidad con Él es que nosotros, porque todos tenemos su espíritu, pero que todos necesitamos esa intimidad con el Señor para que también podamos nosotros en esos procesos en los que el Señor nos lleva a cada uno, pues ser transformados y ser madurados para ser usados por el Señor. Gracias. Amén, hermano Germán, amén. Muchas gracias, hermano, excelente. No sé, el hermano Wilson es el que está viendo quién levanta la mano porque yo estoy con el celular debido a que tengo el internet acá malo. Hermano Harold levantó la mano. Sí, buenas noches, hermano, para los que no he saludado, Dios les bendiga. No, y no olvidemos también, hermano, lo que nos dice en 2 Corintios 12:7, si no estoy mal, sobre las revelaciones que el Señor le daba a Pablo, ¿no? Eso también es un indicador, ¿no? Ok, hermano. Ok. Bueno, entonces para nosotros creo que nos queda ya claro que Pablo lo podemos incluir dentro de ese grupo, no porque nosotros tomáramos una decisión de incluirlo, ni porque él tomó una decisión de incluirse, sino porque la palabra nos confirma de que él tenía todas las características que los mismos apóstoles nombraron allá en Hechos, diciendo, bueno, estas son las características de uno que debe ser considerado aquí dentro del grupo, ¿no? Yo sé que hay muchos comentaristas que dicen que Matías no era el hombre. Muchos dicen eso, que Matías no era el hombre debido a que todavía el espíritu no había descendido y que fue más bien un arranque como ya conocemos a Pedro y que al definirlo por suertes, como que no era. Bueno, yo no voy a entrar a discutir eso. Lo único que yo sé es que el apóstol Pablo es uno de ese grupo. ¿Estamos, amados? Amén, amén. Y Matías no fue como mencionado de ahí en adelante como para nada, sí, ¿no? En realidad Matías no aparece más, no oímos o no conocemos mucho de él en las escrituras. En realidad fue contado ese día, pero algunos dicen que el que debería haber ocupado ese lugar era Pablo y que el Señor, aunque los apóstoles o aunque los que estaban allí fueron los que lo eligieron a él, el que allá lo había elegido a Pablo, pues era el mismo Señor. No voy a discutir eso, como les digo. ¿Estamos allí? ¿Vamos bien? Amén. Amén. Hermano Nilton levantó la mano, hermano Nilton de Salgar. Mis hermanos, una cosita pequeña, y es que, bueno, la palabra no nos deja duda de que el apóstol Pablo hacía parte del grupo de los apóstoles, ¿cierto? La cuestión es, mi hermano, solamente una pregunta que me surge en este momento, y es si esos requisitos eran necesarios y hasta puestos por el mismo Señor. La pregunta que surge ahora y que pues, considero que ha surgido en varias ocasiones es, hoy en día, entonces, mis hermanos, ¿hay apóstoles?
Gracias, Milton, por la pregunta, porque para allá vamos, porque ese es como el cuello de botella que hay para muchos hermanos hoy en día. Hay una disputa en esto. Voy a hacerte, antes de contestar la pregunta, voy a hacer la pregunta para ustedes. De acuerdo con estos criterios que acabamos de observar, hoy en día, ¿alguien podría llamarse apóstol de Jesucristo? ¿De Jesucristo? Una pregunta para ustedes. ¿Alguien podría llamarse apóstol de Jesucristo viendo estas características? No creo, hermano. No, mi hermano. Del Cordero no, del Cordero solo eran esos. Ah, hasta ahí estamos claros. Carlitos. Sí, mira que como hoy en día vea, mi hermano, hace poco, no me quiero alargar mucho, solamente como una anécdota que me pasó este fin de año. Viendo algo de televisión, me dio por ver un documental, y en ese documental vi que un apóstol, y él decía que lo había escogido el Señor, bueno, yo vi eso, y es como para uno darse cuenta de tantas cosas que pasan hoy en día, pero ¿cómo es posible que hayan personas que pueden creer en tanta, no sé, falta de discernimiento, falta de escudriñar la palabra de Dios, pero creen en unas cosas, mi hermano, que uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Pero bueno, se da, pero se decía él que era un apóstol, y la Bueno, verdad, vamos a pues, ver. Vamos a mi hermano. ver hasta qué punto sí y hasta qué punto no, Milton. Vamos a ver eso. Hermano Carlos, hermano Roberto está pendiente para comentar. Hermano Roberto, un abrazo. Buenas noches. Yo pensaría que en la palabra habla de los 5 ministerios, pero tristemente hoy en día se ha tomado estos nombres de apóstol, maestro, evangelista, pastor, como un grado para cada uno de los hombres. Yo digo que el hombre puede ejercer un apostolado, un evangelista, un pastor, pero no como lo hagan con el grado que saca pecho, sino para el servicio de la obra del Señor. Y lo que decía el hermano, hoy en día, porque abren 4 o 5 iglesias, entonces ya el Señor los llama apóstoles, pero son grados que se dan entre ellos mismos, y aparte de eso, hablan de una cobertura, cuando pues la cobertura de predicar es el llamado del Señor, no porque los hombres lo hagan. Eso es lo que yo puedo creer, ¿no? Bueno, hermano Roberto, vamos a ir dilucidando estas cosas ya que ustedes las están tocando, porque yo creo que es necesario que nosotros entendamos varias cosas. Bueno, hasta ahí estamos diciendo que la Biblia, en la Escritura, aparece la palabra apóstol en un sentido único, que el único que la ha tenido en ese sentido especial como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión es el Señor Jesucristo. También estamos diciendo que en un sentido específico, cuando se refería a los 12 del Señor, incluyendo Pablo. Pero quiero decirles otra cosa. Hay un sentido general del servicio en el cuerpo de Cristo que también en la palabra aparece como apóstol. No podemos quitar eso. Vamos a dilucidar esto un poquito. ¿Por qué? Porque fuera de estos 12, hay otros que también son considerados apóstoles en un sentido diferente al que acabamos de mencionar y que se refería a ciertos líderes y a ciertos hermanos. Preste atención a esto, hermano. A ciertos líderes y a ciertos hermanos que debido a su consagración y actividad dentro del cuerpo de Cristo fueron comisionados o enviados por el Espíritu y la Iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Eso no lo podemos negar. O sea, en este sentido, esa palabra se le aplicó a hermanos que contribuían al establecimiento de la iglesia en nuevos lugares y se convertían en supervisores del funcionamiento. Escúcheme bien esto. Se convertían en supervisores del funcionamiento orgánico normal del cuerpo de Cristo. Estos hermanos se consideraban y hoy se consideran apóstoles como un don ministerial, como, oiga esto, subraye esto, como un don ministerial. Voy a explicarlo más detalladamente.
A estos hermanos se les debe notar que no se les llama apóstoles de Cristo, no se les llama así, sino apóstoles o enviados a las iglesias. ¿Quiénes eran esos que estaban y entraban dentro de esa misma categoría? Usted los ha leído en la Escritura. Te hago una pregunta. ¿Bernabé no era un apóstol en el sentido de la palabra de lo que estoy diciendo? ¿Quién escogió a Bernabé para una obra? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo que dice apartarme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado? ¿Quién los estaba enviando allí directamente? No era Cristo. ¿Quién los estaba enviando? El Espíritu Santo. ¿Y quién más? Y la iglesia. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Hermano Harold. No se me... Vamos a seguir desenrollando esta parte. Hermano Carlos, el hermano Harold levantó la mano. Ok. Pues hermano, así como lo estoy interpretando yo, el apostolado hoy en día podría decirse que es una misión, una función, más no una dignidad, ¿no? Como lo era el apóstol Pablo. Bueno, vamos a hablar de eso justamente. Sí, señor, porque estamos hablando de un don. Ahora un hermano decía que en Efesios aparecen esos 5 ministerios, ¿no? Aparecía, la palabra ministerio significa servicios, 5 servicios o 5 funciones fundamentales para el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son esas 5 ministerios funcionales que son importantes en el cuerpo de Cristo? Nómbremelos. Apóstol, ¿qué más? Maestro, pastores, Profeta, evangelistas, pastores y profetas. maestros. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén, amén. ¿O estoy diciendo algo que no es? Dice que esos ministerios fueron dados ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. ¿Quién es el que está comprometido en este momento con hacer y llevar a cabo el funcionamiento de la iglesia a ese perfeccionamiento? ¿Quién la está llevando a ese perfeccionamiento? El Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, en la Escritura encontramos ejemplos de otros que también se les llama apóstoles enviados, como Bernabé, como Silas, como Timoteo, como Epafrodito, como Apolos, como Tito, como Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor, Santiago, usted sabe que él no perteneció al grupo de los 12. Era hermano del Señor, pero mientras estuvo el Señor, él no creía en él. Después Santiago dice que se convirtió en una columna de la iglesia en Jerusalén y Pablo lo reconoce como un apóstol. Ahora lo leímos en Gálatas. ¿Se acuerda que lo acabamos de leer? Se lo vuelvo a leer. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1:19. ¿Lo estamos viendo, hermanos, o no? No sé quién está levantando la mano por allá. Wilson, usted es el que me puede informar, hermano. El hermano Javier levantó la mano, hermano Javier de Zipaquirá. Sí, amén, hermano. Ya que estás connotando que la palabra apóstol quiere decir enviado, ¿sí? Hubieron antes de los 12 otros enviados, o sea, otros enviados apóstoles. ¿Es una pregunta, hermano? Sí, te lo digo para que leamos este verso de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Sí. Les envió de 2 en 2, sí, delante de él, a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Y bueno, y ahí vemos los requisitos, que no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, a todos esos 70, ¿no? Entonces, esos enviados son apóstoles o ¿cómo, yo podría decir, ¿en qué categoría entran ahí estos, hermanos?
entran en una categoría que no es como la de las 12, pero sí entra en la categoría de la que estamos hablando en este momento. Amén, hermano. A eso iba yo. Después el Señor comisiona a sus 12 discípulos y bueno, sabemos bien en Hechos capítulo 1 que ellos fueron testigos y me seréis testigos, y ellos fueron los testigos del Señor, del bautismo, de la resurrección. Luego el Señor comisiona al apóstol Pablo, ¿sí? Y claro, ya como esos 12 ya no hay, pero después de eso el Señor, a través de los siglos y hasta el día de hoy presente, cuando el Señor llama a un hombre a ir a predicar el evangelio y es enviado, como leías en Gálatas, es necesario que tenga la revelación de Jesucristo, o sea, Cristo resucitado en su vida, habiendo hecho una obra y capacitándolo para enviarlo a un ministerio. Pero sabemos que es un enviado, más no es un apóstol en la categoría de los 12. Estamos correcto, hermano. Creo que lo hemos entendido. Ahora hay un ministerio apostólico, no en la categoría de los 12 apóstoles, pero sí lo hay. O sea que podemos afirmar que ese don apostólico que transmite la persona del Espíritu Santo sigue y seguirá activo durante todo el tiempo de la iglesia. Hoy hay un grupo de hermanos, sobre todo los hermanos que pertenecen a los hermanos de la iglesia reformada. Ellos son muy duros cuando hablan de esta parte, se los digo así, porque dicen que no hay apóstoles. Claro, estamos de acuerdo con ellos. Como el Cordero, como los 12 del Cordero, no lo hay. Pero no podemos ignorar que la iglesia ha continuado y han seguido, y si ha seguido el Espíritu y la iglesia ha seguido enviando en esa concordancia por el Señor, como está diciendo el hermano, a través de esa revelación de la vida, de la madurez, de hermanos que debido a su consagración y actividad misional dentro del cuerpo de Cristo, son comisionados y enviados por el Espíritu y en conjunción con la iglesia. No es uno que se lanza solo y se manda solo, sino que eso lo confirma la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos hasta allí, hermanos? Amén, amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque esto nos abre ya como un abanico de no sesgarnos. Sí, amén, hermano. Con relación a eso, el Señor enseña, hay una enseñanza del Señor que dice que llamó a unos a una determinada hora, otros a otra hora, y iba avanzando, iba mandando de hora en hora. Sabemos que todos iban a recibir un denario, que es el pago que el Señor pactó con ellos, ¿cierto? Y sabemos que estos hombres que tomaron la mitad del sol, o sea, la parte más fuerte del día, se refiere a los 12, a los de la iglesia primitiva, a los que comenzaron el ministerio apostólico dejando el fundamento firme. Y bueno, ya sabemos que ellos son las columnas, nosotros las piedras vivas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a través de todos estos siglos que han pasado, el Señor siempre ha levantado hijos suyos y los ha enviado. Pero sabemos que son enviados, o sea, apóstoles, pero no con el título de apóstol, porque los apóstoles fueron testigos, como dice ahí lo que leíamos en Hechos, caminaban, entraba el Señor y salía con ellos, fueron testigos desde el bautismo, dice, hasta la resurrección de Jesucristo. Entonces, sí queda claro que el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol, como leías en Gálatas, no por hombre, sino por Dios, ¿cierto? Entonces vemos que él mismo tiene otro título que se llama el apóstol a los gentiles. Y como un abortivo, dice que al último de ellos se le apareció a él, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el apóstol Pablo, ya siendo apóstol a nosotros los gentiles, a partir de ahí ya no hay más apóstoles con ese grado
de ese llamamiento santo que tuvieron en la iglesia primitiva. Bueno, correcto. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos. Ya no hay apóstoles en esa categoría de los 12 apóstoles que eligió directamente el Señor mientras estuvo acá, como lo hizo con Pablo también a través de esa revelación, pero el ministerio apostólico ha seguido y seguirá. Ahora, ¿qué es lo que hoy, que ahora está hablando el hermano Nilton, qué es lo que hoy, y también de igual manera en el inicio, en este inicio de la iglesia, no se podía ni se puede contemplar como un ministro apostólico? Pablo mismo lo dijo. Lea usted, hermanos, 2 de Corintios 12:12, para que se den cuenta de una cosa. Me lo lee el hermano Adelmo, que está de lector oficial. Segunda de Corintios 12:12, ¿qué dice? Amén. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Sigo? ¿En dónde estás, hermano Adelmo? Es 12:12. Segunda de Corintios. Léalo el versículo 11 y 12. 11 y 12. Ahí, hermano Adelmo. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes. Se le fue el sonido al hermano Adelmo en la parte más importante. Otra vez. Sí, ya. Si quiere lo leo. A ver, Sí, hermano. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, el versículo 11. Sí, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Verso 12. Bueno, dejémoslos ahí para indicar una cosa. Fíjese que Pablo, en el tiempo de Pablo, ya se habían presentado algunos hombres con unas credenciales apostólicas, como que diciendo, nosotros somos apóstoles y mucho más que el apóstol Pablo, porque Pablo dice que no he sido menos que aquellos grandes apóstoles. En otras versiones de la Biblia dice, yo no soy menos que esos superapóstoles. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con eso de superapóstoles? ¿Se estaba refiriendo a los apóstoles del Señor Jesús? No. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? Lea segunda ahí mismo de Corintios 11:20. 11:20. Ahí mismo, en la misma carta de segunda de Corintios. ¿Me lo puede leer algún hermano? Yo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Era ese mi hermano, cierto? No. 11:20. 11:20, Milton. 11:20. Perdón. 11:20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Eso sí Para es mi hermano. vergüenza mía lo digo. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo allí, hermano? ¿Quiénes eran esos superapóstoles que decían que eran superiores a Pablo? ¿En cuanto a qué? ¿Ya lo entendimos, hermano? ¿Pudimos enlazar esos dos versículos? ¿De qué hacían gala esos superapóstoles de la época allá en Corinto que se aparecieron también y dijeron que ellos también eran apóstoles? ¿Cuál era la característica de ellos?
¿Los estamos viendo, hermanos, o no? Díganos en qué versículo. Ahí lo acabamos de leer, Milton lo acaba de leer, el capítulo 11, el versículo 20. Y hermano, Pues eran- toleráis. Todavía hay ¿Qué algunos que los hacían? esclavizan, como los de hoy, ¿no? ¿Qué hacían esos superapóstoles? Los esclavizaban. ¿Qué hacían? Los devoraban. ¿Qué hacían? Tomaban lo de ellos, o sea que estaban pendientes más de la billetera que de cualquier cosa. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Dice, toman lo vuestro. Se enaltecían en medio de ellos, tan enaltecidos estaban que hasta les daban bofetadas. ¿Cómo será eso raro hoy, hermano? ¿Será eso raro? Algo parecido con nominaciones de pronto. Ah, el hermano Julio Silva de Cali, amado hermano, buenas noches, levantó la mano. Buenas noches. Creo, Carlitos, que para ilustrar bien está en el 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, claro, Julito, gracias. Más claro de allí. Ahora, ¿qué es lo que sí pasa hoy en día? Hoy en día en medio de nosotros, no es que antes era tan diferente. Hoy en día tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema corrupto de apostolitis. Ese es la apostolitis moderna, pues, de esta generación que nos ha tocado, hermanos. Esa apostolitis moderna es una grave distorsión del modelo bíblico, porque en su mayoría nadie puede entender que estos que hoy están con eso de la apostolitis encima, nadie lo puede entender como unos enviados para un servicio de entrega total para los santos, sino como unos que se ponen en autoridad gubernamental sobre la iglesia con la posición al mismo nivel de los 12, que ya vimos que no hay otros como ellos. Estos de hoy en día se ponen a ese nivel, y este tipo de apostolado es un apostolado que se ha levantado para poder tomar y someter. Ninguno de estos hombres apóstoles está dispuesto a lo que decía ahora el hermano, no está dispuesto a ejercer el rol que hoy corresponde al sentido práctico del mover de la iglesia, sino que, ¿qué es lo que buscan estos hombres? Buscan gobernar masas, buscan dominar mentes, buscan controlar estructuras e imponer su autoridad sobre pastores y congregaciones enteras, y extender los dominios de su reino denominacional empresarial. Es un sistema de reinado denominacional empresarial que busca posicionarse y validarse como obra de Dios, tratando de generar, según ellos, protección y temor a perder coberturas o paternidades espirituales. ¿Esto les parece a ustedes raro en el día de hoy? Esto es lo que conozco, o lo puedo llamar yo como la apostolitis de nuestro siglo. La hermana María de Ibagué levantó la mano. Hermano Carlos y hermanos, me parece tan excelente esto que está diciendo el hermano Carlos, porque en realidad eso se sigue viendo y creo que se seguirá viendo hasta el final de los tiempos. Esas jerarquías piramidales en las cuales someten a las personas con sus diferentes doctrinas que se salen de la verdadera doctrina de nuestro Señor y de los apóstoles. No digo más. Amén. Amén, amén. Hermano Germán, creo. Hermano Germán, sí. Bueno, es bien delicado el tema, ¿no? Porque es una realidad que vemos constantemente. Pero creo que también en eso tenemos que ser muy conscientes y a la luz del Espíritu entender que
no es solamente que el Señor nos está mostrando eso hoy, no solamente por identificar eso en esos hombres que se autoproclaman, por decirlo así, y lo que llevan es a la iglesia a esa condición de esclavitud. Creo que eso también es una responsabilidad de toda la iglesia, porque hay una necesidad de madurez. Y cuando llevamos una relación con el Señor a través de lo que solamente un hombre me dice y no estoy yo dispuesto a estar en la intimidad con el Señor, pues ese es el resultado. Hombres que se enseñorean de la grey del Señor y pues terminan creando esa dependencia en las ovejas. También puede ocurrir eso, y ojo, lo digo en el Señor, en el amor del Señor, que aún un siervo que realmente sea un siervo del Señor, si yo como hermano que voy en ese proceso y que el hermano me está animando a que yo cada día tome más esas decisiones por el Señor, a esa consagración, y yo solamente me quedo con lo que, vuelvo y repito y hago la aclaración, no solamente con los falsos profetas, sino con un verdadero siervo. Y si yo realmente no entro en esa madurez a la que el siervo me está llevando por dirección del Espíritu Santo, pues también voy a crear una dependencia de un hombre que aunque sea un verdadero siervo del Señor, pero si yo no entro también en esa relación con el Señor y en esa intimidad, pues mi vida espiritual también se va a quedar estancada. Entonces creo que eso es bien delicado también. Bueno, amén, amén, hermanos. Yo Amén, creo amén. que estamos hablando de una realidad, Amén, amén. una realidad que no es ajena a nosotros. Hermano Nilton, amado hermano Carlos, ¿levantó la mano o? ¿Hermano Nilton? Sí, mi hermano, ¿me escuchan? Sí, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vean, el hermano, el que acabo de hablar, Germán, ¿es que se llama mi hermano? Sí, mi hermano. Sí, dice algo que es muy importante y sobre todo dice que es delicado, ¿cierto? Y sí es delicado, pero si hay algo que nos llena de esperanza a todos nosotros, es que tenemos la Escritura. Y el Señor, cuando nos dejó la Escritura, pues nos la dejó precisamente para eso, para nosotros poder escudriñar en ella, para que el Espíritu Santo nos oriente hacia esa verdad, porque no es lo mismo leer la palabra con el Espíritu Santo que sin la intervención de Él. Y aquí hay algo que queda muy claro, mi hermano, luz de la palabra, y es lo siguiente, vea, apóstoles como los 12, y yo digo según la palabra los 13, con incluido Pablo, como esos 13, no hay más. El último apóstol, según esas condiciones, fue Pablo. Y fueron apóstoles que el mismo Señor Jesucristo vino y les dio el mensaje directamente. Y ellos se convirtieron en los que dejaron el fundamento. Ahora, los apóstoles que hoy en día son aquellos que no van a poner otro fundamento, sino que se dedican en la obra del Señor y en la edificación de la iglesia a trabajar en la obra de Dios, pero sobre el fundamento que ya se puso desde el principio. O sea, no tienen que venirnos con cuentos nuevos ni con cosas nuevas. Están basados en el fundamento que los 12 pusieron, que se les fue entregado por el mismo Señor, y ahora, hoy, nosotros como apóstoles lo que hacemos es también trabajar, o el que tenga el don también, el llamado del Señor a ser apóstol, que apóstol quiere decir es enviado, y enviado pues sabemos a llevar también al Señor a otros. Entonces nosotros, o los que son apóstoles en este tiempo, son personas enviadas por Dios, ya no a fundar algo, sino a trabajar sobre el fundamento que dejaron los 12. Entonces ahí es donde está la diferencia. Acá como la falencia es que las personas se confunden, porque como a uno se les dice apóstol y al otro también se le dice apóstol, pero es que hay una diferencia, y esa diferencia es la que hoy aquí nos está permitiendo el Señor tener clara. Como los 12, como los 13 que hubo, no van a volver a ver, pero hoy hay personas enviadas por el Señor a trabajar y a cumplir el propósito de Él sobre ese fundamento. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Creo que es muy claro, creo que todos estamos claros.
Claro, hermanos, bendito sea el Señor. Démosle gracias porque esto ha sido un conflicto dentro de la iglesia durante mucho tiempo. Amén. El hermano Andrés también levantó la mano, Jaime Andrés González, de Jumbo. Amado hermano. La gracia del Señor, Dios los bendiga, mi hermano. Sí, así como lo acaba de decir el hermano, también considero exactamente lo mismo, debido a que hay partes de la escritura que hay que reconciliar con eso, ¿no? Se habla de los 12, los 12, las 12 sillas entre las 24, y se habla de los 12 pórticos y todas aquellas partes donde hacen referencia de que tendrán el nombre inclusive de estos 12 apóstoles. Entonces no creo que pueda haber otro, porque no van a haber más puertas o pilares, sino la de esos 12 fundamentos. Entonces, no sé si el hermano Carlos más adelante va a profundizar en medio de esa situación, o nos lo va a dejar para que lo investiguemos nosotros. Yo creo que la participación que estamos es en Corintios. No olvidemos que estamos en la carta de Corintios y estamos tratando asuntos de la carta que atañen a lo que vamos a seguir estudiando y no nos podemos desviar del tema. Entonces, sí quedaría como estudio de ustedes. Pero lo que sí podemos hoy, por lo menos entender cuando Pablo dice, Pablo, comienza así, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Eso es lo que dice, así comienza Primera de Corintios y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por la voluntad de Dios, no porque Él mismo se envió, no porque eran unas características que Él decidió y que Él fue el que escogió cómo era la cosa. No, Pablo llamado a ser apóstol. Ahí vamos, hermanos, por la voluntad de Dios. Y también incluye, ¿a quién incluye Él? Al hermano Sóstenes. Si ustedes estuvieron en la introducción hace 8 días, ustedes se dieron cuenta quién era Sóstenes, ¿no? Y creo que la mayoría de los comentaristas concuerdan que este Sóstenes es con el que aparece relacionado en Hechos 18 cuando Pablo llegó a Corintios. ¿Quién era Sóstenes? A ver, ¿quién era? Esto es examen para los que estuvieron hace 8 días. Aquí nosotros tenemos que tener un principal de la iglesia, que ya hablaba de la iglesia. Un principal de la sinagoga, que reemplazó ¿a quién? ¿Cómo se llamaba el que reemplazó? ¿Se acuerda que reemplazaron? A Crispo. Exacto. A Crispo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya Sóstenes era un hermano que colaboraba también con la iglesia de Corinto. Imagínese usted, ese Sóstenes era un judío, porque él era un principal en la sinagoga, y ahora este principal también estaba participando con el apóstol Pablo. Qué maravilla, ¿no? Cómo el Señor va haciendo su obra y comenzó a hacer su obra en Corinto, a pesar de que habían falsos apóstoles, a pesar de que habían hombres que estaban tomándose un título y queriendo establecer otra cosa, no lo de Cristo, sino que ellos querían establecer otra cosa. Pues Pablo descubre esas corrientes que habían en su época denunciando a estos falsos apóstoles. Hoy pasa lo mismo. Hay en medio de la iglesia hoy en día, como yo les decía, una apostolitis que hace que los hijos de Dios realmente entren no en el reino de Dios, no entran a madurar y a crecer en el reino de Dios, sino de que entran a crecer y aumentar los dominios de un reino que no es el reino de Dios, sino que es el reino de ese llamado apóstol. Y muchos creen que ese es el reino de Dios porque están trabajando allí con ese hombre, pero no necesariamente el estar usted bajo un tipo de este apostolado, usted está trabajando para el reino de Dios, está trabajando para la extensión de un reino humano, de un sistema que tiene más de humano que de Dios. Tremendo esto, hermano. Reflexionen eso y quedémonos pensando en eso. Vamos a seguir ahí en la parte del versículo que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La carta era para la iglesia de Dios. Oiga esto, porque dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Se le llama así la iglesia de Dios. ¿Por qué se llama la iglesia de Dios la iglesia de Dios?
porque el arquitecto, el diseñador de la iglesia es Dios mismo. No es algo que Pablo se estaba inventando. Ahora, la iglesia había nacido en este lugar de Corinto. Pablo había llevado la semilla como ese enviado que fue a Corinto, y él tuvo la posibilidad de llevar la realidad celestial, el reino de los cielos, no el reino de Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de llevar la realidad celestial que estaba situada en Corinto, en esta ciudad, pero la iglesia misma está en Cristo Jesús, unida a Él. Entonces lo que Pablo llevó fue obviamente a Jesús y a su reino a ese lugar de Corinto. La dirección de la carta no es tan importante. ¿Qué es lo importante? Los nacidos en la persona de Jesucristo. Esos sí eran sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que recibieron las buenas nuevas. Ellos fueron los que recibieron a la persona del Señor. Los corintios que creyeron. Eran creyentes que comenzaron a estar en Cristo, unidos a Cristo. ¿Para qué? Para el propósito eterno de Dios en el lugar donde ellos habían recibido al Señor. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bajo esa perspectiva, ¿sabe una cosa? Que nuestro lugar de nacimiento, ¿usted dónde nació? En Tuluá, en Medellín, en Roldanillo. Ese lugar de nacimiento cobra importancia en cuanto al plan de Dios para una generación. En cuanto a eso, pero no en cuanto al propósito eterno de Dios, porque el propósito eterno de Dios va mucho más allá. Nosotros, los que estamos en Cali, los que estamos en Roldanillo, los que estamos en Tuluá, los que estamos en Medellín, en Ibagué, en cualquier lugar, ese lugar de nacimiento cobra importancia en cuanto al plan que Dios tiene para nuestra generación, porque en nuestra generación Dios sigue estableciendo su reino y a nosotros nos está usando para que su reino siga siendo establecido, y nosotros de alguna manera, óigame esto y con esto voy a terminar porque ya se nos acabó el tiempo, de alguna manera nosotros somos responsables en nuestra generación del avance, la detención o el retroceso del reino de Dios. Hoy nos enciendes el corazón.